Rosario, cuéntame una experiencia que cambió tu forma de ver México. El sismo del 85. Yo no vivía en la Ciudad de México en ese momento, porque estaba como delegada en Coahuila, viví 3 años y piquito por allá. Y las noticias que venían de Estados Unidos era que la Ciudad de México seguramente había desaparecido, porque el sismo de la Ciudad de México era de una magnitud mayor que el de Managua y que por lo tanto no se tenían comunicaciones. Fue un impacto muy fuerte y de ahí decidí regresar a la Ciudad de México y aquí quedarme. Fue un duelo muy fuerte el que se vivió en esa época y creo que a todos nos cambió la vida. ¿En qué sentido? En ver a la ciudad con otros ojos, su fragilidad, la necesidad de una vida en común, la necesidad de mayor comunicación, las fallas de gobierno, en el sentido de que no puedes gobernar una ciudad sin la participación de la gente, en las causas de la ciudad que estaban como soterradas al no tener los ciudadanos del Distrito Federal derechos plenos en cuanto a nuestra ciudadanía. Yo creo que los sismos del 85, junto con otros sucesos, vinieron, que a mí no me tocaron vivir, vinieron a cambiar mucho nuestra percepción sobre nuestra ciudad y su fragilidad. ¿Cómo eliges tus batallas? Siempre procuro trabajar por causas, más que por temas. Yo no creo que haya cosas personales, pero sí sé, como fue mi caso, que a veces tratan de silenciarte a través incluso de la violencia. Entonces, bueno, a mí nunca me había tocado esto, me habían tocado discriminaciones y me habían tocado algunas otras cosas que vivimos las mujeres en la vida pública, descalificaciones, en fin, pero nunca el tema de enfrentar una agresión física premeditada y de una violencia tan fuerte y sobre todo con una complicidad de las autoridades del partido en el que milité. ¿Cuándo fue eso? En noviembre del año 2011, cuando tratamos de registrar una planilla, y ahí hay 2 grupos que siempre tienen la pugna, el de Beatriz Paredes y el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cuauhtémoc actualmente es candidato a senador, es aquel que proponía la castración química a los violadores en su propaganda, y ahora es candidato al Senado por lista. Ya las listas, como has visto en los partidos, han pasado de ser de los notables a los innombrables, ¿no? Entonces ha sido una degradación de la política muy fuerte y me llamó mucho la atención que a pesar de que 16 personas fuimos hospitalizadas con lesiones graves, de las que tomó nota el Ministerio Público y los médicos legistas, el silencio en el partido para permitir la negociación entre estos 2 grupos fue sepulcral, en el sentido de que no hubo una sola llamada ni condena a la violencia, y actualmente de nuestros agresores, uno es candidato a diputado en el 8º distrito aquí en el Distrito Federal. ¿Cómo se llama? René Muñoz, y probablemente en la lista de la Asamblea veremos a algunos otros de los que nos agredieron y sobre los que tenemos denuncias penales en la Procuraduría de Justicia del DF. Es un tema difícil, pero también esto fue una de las causas que me motivó a buscar la candidatura para denunciar a las agresiones contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, y también mucho a denunciar todo aquello que impide una libre participación política de los ciudadanos por burocracias que se adueñan de los partidos y que no permiten la participación ciudadana para permanecer con prebendas y con posiciones sin hacer ningún trabajo en bienestar de la gente. Creo que debemos recuperar la política para los ciudadanos, para sus causas, y esa ha sido mi lucha y esas son las causas que siempre he abrazado y por las que creo que vale la pena luchar por hacer esta ciudad más justa, más equitativa y más igualitaria. ¿Cuál es la experiencia más dolorosa que has vivido, pero de la que más has aprendido? Sin duda la muerte de mi padre cuando yo tuve 9 años. Fue un cambio radical de vida, por muchas razones. Primero, por mi cercanía con él. Segundo, porque mi madre tuvo que hacerse cargo de la familia, porque mi padre era una profesión liberal y aunque era muy exitoso en su trabajo, al faltar el proveedor, pues mi madre tuvo que enfrentar la necesidad de incorporarse al mercado de trabajo. Afortunadamente ella era una de las primeras abogadas tituladas de México.
Entonces nos sacó adelante con mucho éxito y siempre nos decía que estudiáramos porque en esta vida no sabíamos cuál iba a ser nuestro destino. Y la abuelita, que nos ayudó también a criarnos, nos decía: hija, estudia, que el saber no ocupa espacio. Entonces nos volvimos, bueno, yo al menos fui muy destacada en la escuela. ¿Ah, sí? Sí, siempre. ¿10 niña? ¿Sí? 10 cerrado en primaria, 10 cerrado en secundaria, 9, 7 en la prepa, ya me eché a perder. Y en la facultad, como ya me puse a trabajar, pues ya nada más llegué a 9, 6. ¿Qué tal? Pero la verdad es que te haces una disciplina de trabajo. El habernos quedado sin la protección de mi padre, más no sin la protección de la familia, que fue muy solidaria, nos cambió mucho la perspectiva esta de que en la vida puedes tener todo comprado, y es una de las cosas que quiero hacer cuando sea jefe de gobierno: impulsar políticas públicas de protección a las mujeres y a las jefas de familia y a los jefes de familia, para que si fallezcan, sobre todo cuando tienen estas profesiones liberales o tienen un pequeño negocio, puedan tener protección en tanto podamos hacer seguros de vida, mutualidades para el ahorro, para ayudarlos en su vejez, para que si falta el proveedor no se queden con una mano atrás y otra adelante, puedan sacar gastos funerarios, algún seguro, en fin, es parte de la política de seguridad social que quiero emprender en el Distrito Federal. ¿Qué harías si supieras que no vas a fallar? Es que no hay nadie que no pueda fallar. No, pero ¿qué harías? Es humano. ¿Te gustaría no ¿Cómo? fallar? Mira, yo te voy a decir que uno de mis problemas con los que fui educado es que era tal la responsabilidad que yo sentía hacia mi madre, que nos estaba sacando adelante, que me volví muy perfeccionista y muy obsesiva. Pues no te digo que era yo la tragadieces, entonces no era lo más sano, porque en esta vida tú tienes que entender que no todo lo puedes hacer, pero que sí debes poner todo tu entusiasmo en lograr lo que tú quieres lograr y en mantener tus principios y tu congruencia. En la medida que seas exitoso en eso, tú te vas a sentir bien con tu conciencia y vas a poder aportar más cosas a los demás. O sea que tú tuviste que aprender a relajarte, más bien. Más bien, porque desde niña fui muy inquieta, pero pues hacía yo de todo: estudiaba inglés, francés, canto, iba a la escuela. Bueno, verdaderamente mamá trataba de llenar los espacios libres, porque ella no estaba en casa, con actividades extraescolares que nos permitieran prepararnos mejor, pero que ella le permitieran tener esta seguridad de que sus hijos estaban bien y no estaban perdiendo el tiempo con posibilidades de tener problemas. Y creo que eso también es muy importante. Por eso otra de mis políticas hacia la ciudad y hacia las mujeres es recuperar espacios públicos para la recreación, la cultura y el deporte, que permitan complementar estos estudios y estas disciplinas, y también las escuelas de tiempo completo para ayudar a las mamás que trabajan. Si solo pudieras resolver un problema, ¿cuál sería? ¿Y por qué? El de las mujeres y sus hijos. Porque ahí gira el mundo. Este es un mundo masculino, pero no podría existir sin las mujeres. ¿Qué sería de los señores y nosotras? Pero los problemas que tenemos las mujeres y la percepción de los mismos y la óptica que nosotros tenemos sí es diferente. Somos distintos, tenemos necesidades y capacidades diferentes, pero no podemos dejar que esas diferencias sean murallas en materia de igualdad. Y la verdad es que todavía seguimos viendo la discriminación a las mujeres por embarazo, es decir, contratan menos mujeres por esta razón, jóvenes, les dan menos posibilidad de emprender carreras para poder ser exitosas en sus empresas. Hay muchas limitaciones, las sobrecargas de trabajo que tienen las mujeres para atender familia, pintorería, niños, educar niños, cuidar a ancianos y a veces ser proveedoras del hogar. Si nosotros pudiésemos hacer una política específica para cuidar más el presente y el futuro, que son nuestros hijos, y ayudar a los hombres a resolver problemas que ellos no han podido solucionar y que inclusive no se habían planteado. Como vemos, violencia intrafamiliar es un tema que surge solamente cuando se alza la voz. Antes era lo normal y era un problema entre dos, como es el tema relativo al acoso sexual en el trabajo, del que se sabía y se hablaba, pero pues era como que una travesura, ¿no? Entonces no se tenía la perspectiva de la dignidad de las mujeres
y los atropellos y los círculos de violencia se van reproduciendo. Entonces, ese sería para mí el tema a resolver, porque una óptica femenina para esta ciudad urge mucho para hacerla más habitable y más cálida para todos. ¿Qué acontecimiento borrarías de la historia de la humanidad y de México? De la historia de la humanidad, sin duda, los terribles crímenes de guerra que se han dado a lo largo de muchas guerras, incluso algunas muy xenofóbicas, que son de horror. Y de la historia de México, me gustaría mucho que la historia de la conquista no hubiese sido tan violenta, que este amalgamaje de culturas se hubiera dado sobre otros métodos y otras ópticas de dignidad y respeto que hubieran podido retomar nuestros orígenes de mejor forma.